¿Qué tal? Sean bienvenidos, saludos cordiales desde Televaldepeñas, donde iniciamos ya la tertulia semanal de actualidad. Vamos a dedicar una primera parte a asuntos de interés general, global, y una segunda parte a temática local. Vamos a hablar de armonización fiscal. Recordarán que en la semana pasada estábamos precisamente hablando de esto, de los impuestos que abolían en Andalucía y de los comentarios en las comunidades socialistas. Mira por dónde, sin que haya vinculación de causa-efecto, emitimos el programa y al día siguiente pues hace el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, lanza una especie de leve órdago al gobierno diciendo que si antes de fin de año no acomete la reforma suficiente el gobierno de Pedro Sánchez para la armonización fiscal, que haya un marco fiscal común a todas las comunidades autónomas, pues que lanzará él una iniciativa, el gobierno de Castilla-La Mancha, al Parlamento, una iniciativa legislativa para que los impuestos dejen de enfrentar a españoles de distintos territorios. Tenemos en la mesa de hoy, la integran a mi derecha Vicente Salas, presidente de la asociación AFA Valdepeñas, uno de los referentes del tejido social de nuestra localidad. Saludos cordiales, Vicente, pues, una vez más. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Inciso, estamos todavía en el marco de la celebración del Día del Alzheimer, que fue el día 21, pero en esta semana tenemos también ese paseo por el recuerdo que no se pudo llevar a cabo la semana pasada por las amenazas de lluvia que luego fueron ciertas. Llovió. Poco, bien, pero llovió. Bien. ¿Todo correcto? Todo correcto. Las actividades del Día del Alzheimer. Ayer celebramos el Paseo del Recuerdo y bueno, y en ello pues de nuevo hicimos visible lo que nos toca hacer, pues a los que no queremos que aquellos se olviden, aquellos que no recuerdan, nosotros recordarlos, ¿eh? Genial, tendremos algún minuto sacaremos en esta conversación, esta tertulia, para hablar de investigación del Alzheimer. Fernando Prieto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde el Partido Popular, en la oposición en Castilla-La Mancha, se deja caer que lo que realmente camufla García Paje en su anuncio de objetivo de armonización fiscal es que realmente no quiere bajar impuestos a quienes peor lo están pasando. Es el discurso que el Partido Popular está manteniendo en todo el país. Evidentemente, yo creo que bueno, pues el Partido Popular como tal, como partido, ha lanzado un mensaje que yo creo que en este sentido no está mal. Yo creo que la bajada de impuestos a todo el mundo le beneficia. Y bueno, y él lo está proponiendo. Y el presidente de Castilla-La Mancha, pues lo que quiere es no bajarlos porque quiere tener más recaudación para tener más disponibilidad económica. Está clara la postura enfrentada de cada uno. Alberto Parrilla, coordinador de Izquierda Unida de Valdepeñas y portavoz municipal de esta formación política. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, Julián. Argumentos del presidente García Paje a favor de esa homogeneización fiscal. Dice que es realmente la Unión Europea quien entiende o quien marca ese objetivo de disponer de un marco común de políticas fiscales y que no es posible que cuando a nivel comunitario se tienen ese horizonte deseable, en España cada uno vayamos por nuestra cuenta. También añade García Paje que para eso no se inventaron las autonomías y que los impuestos nos pueden servir para enfrentar a unos territorios con otros. Eliminar el impuesto del patrimonio, que es lo que comentábamos aquí la semana pasada en relación a la Junta de Andalucía, es, dice el presidente castellano manchego, demagogia fiscal. Y apuesta más por una línea, que no descubre nada, evidentemente, de política fiscal basada en la progresividad, que paguen más quienes más tienen. Bueno, sí, eso es una cosa que nosotros desde Izquierda Unida llevamos abogando muchísimo tiempo. Obviamente, García Paje, que hace, bueno, pues este presidente que yo creo que es un poco bipolar, porque a mediados de septiembre de este año carga contra los ministros de Unidas Podemos, por lo que dice él que son sus ocurrencias, y 2 semanas después hace suyas las palabras de la ministra Yolanda Díaz, que un día antes de estas declaraciones ya había hablado en el pasillo de los ministerios y había hablado sobre el tema de la armonización fiscal. Obviamente, García Paje también hace referencia al dumping fiscal que están haciendo desde las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular. El dumping fiscal de Ayuso, esto ya se habló cuando esta misma presidenta hizo este
estas bonificaciones, porque al fin y al cabo el dumping fiscal significa simple y llanamente que se benefician de forma fiscal a todas las personas o a todas las empresas que estén dentro de una misma comunidad, en detrimento, por supuesto, de otras que estos beneficios o estas bonificaciones no las amparen. Entonces, bueno, pues si nosotros estamos viviendo en un país teóricamente democrático, que queremos que todas las comunidades autónomas tengan los mismos valores o los mismos impuestos, por lo que no podemos hacer es este tipo de declaraciones y dar este mensaje a todos los españoles y españolas. Claro, es mucho más importante intentar una armonización fiscal, que es lo que estamos hablando, que al fin y al cabo es la cooperación entre todas las comunidades autónomas para que precisamente esto se lleve a cabo, que no haya ningún tipo de descalabre entre una comunidad y otra. Vamos ya. Con respecto a este tema, yo no entiendo que es dumping fiscal porque todas las comunidades autónomas pueden hacer lo mismo. Está en su criterio de quererlo hacer o no. Es decir, porque las comunidades autónomas que han rebajado estos tipos de impuestos es porque la ley se lo permite. No es una cuestión de decir yo me lo saco de la manga y lo hago. No, la ley se lo permite. Y entonces si las comunidades autónomas del PSOE no lo quieren hacer, tendrá su argumento. Yo no voy a entrar en el argumento que puedan tener. Bueno, pero para la Comunidad Valenciana, hay excepciones, pero, ¿no? Claro, sí, pero ha saltado en esta última semana, ha saltado la liebre. Sí, pero ¿dónde voy? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, porque está en un marco jurídico en lo que lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pueden tocar el IRPF y el tipo de impuestos que habéis dicho. Pero me llama todavía más la curiosidad de que están diciendo armonización fiscal y se olvidan de que en Europa es más importante la armonización fiscal que dentro de España. Y no tiene que ver nada la armonización fiscal, lo que cobran los impuestos en Irlanda, por poner un ejemplo, o en Luxemburgo, que está considerado un país prácticamente, bueno, pues paraíso fiscal, y nuestros políticos, los de aquí, incluidos los ministros de Podemos, no dicen absolutamente nada, porque podían llegar allí y decir, señores, aquí nos plantamos y que haya armonización fiscal europea, porque si hay dumping fiscal dentro del propio país, imaginaos lo que suponen las grandes empresas, el dumping fiscal que puede hacer, que se van a Luxemburgo o se van a Irlanda y montan allí su sede. Ahí ya sí que de verdad hay evasión real de dinero. Claro. Pero vuelvo a decir, si en España te lo permite la ley, pues chico, que no haya un ataque de ira en ese sentido, aplíquelo usted, si está de acuerdo. Claro, Fernando, o sea, me resulta bastante curioso que tú lo que estés denunciando es que haya un dumping fiscal en Europa, pero no denunciando. Digo que lo hay. Bueno, sí, lo hay, pero no se denuncia desde el gobierno. Hombre, claro que se denuncia, claro que se dice, claro que se está en contra de que la mayoría de las empresas que están, como tú bien dicho, en paraísos o, paraísos fiscales europeos, como puede ser Irlanda o Luxemburgo, que también han sido empresas españolas en muchos casos, que se han ido ahí sin nada de patriotismo bajo mi punto de vista, pues hombre, qué menos que en España que no se haga el mismo juego que a estos mismos países que nosotros le estamos reivindicando que no hagan eso. Sí, pero obviamente, entonces, si nosotros ahora mismo, tú has dicho que la ley lo permite, efectivamente, claro, la ley lo permite, pues eso es lo que se está intentando cambiar, o creo que se está proponiendo cambiar, que haya una armonización fiscal, en este sentido, para que no haya una diferencia a nivel del mismo Estado. En Europa es mucho más difícil. No digo que no se debería de hacer. En Europa se debería de hacer. En Europa se pueden bloquear situaciones y no se bloquean. Pero pasa una cosa curiosa. Nos estamos metiendo en este sentido porque lo están haciendo las comunidades autónomas del PP, ¿vale? No sé qué hablan los ministros del PSOE, incluidos de Podemos, con el concierto navarro. Y creo que hay unos privilegios importantes. No sé qué están diciendo sobre el acuerdo vasco. Y hay unos acuerdos importantes con respecto. Es decir, vamos a ver, si unas cosas las aprueban y las ven bien y las otras las ven mal, no llego a entender esas situaciones, sinceramente. Vicente, no sé por qué unas situaciones sí son buenas y otras situaciones son malas. Yo creo que no son equiparables, quizás, no lo sé. No, algunas son datas de más escándalo. Sí. Bien, mira, hay alguna... A mí lo que me suena, el tema de la armonización, es un concepto tan precioso, tan bonito, que la verdad es que se hablaba el otro día en televisión de este aspecto, de esa armonización que debiera haber en el país. Hay una cosa que me surge también para seguir hacia adelante, desde el planteamiento de la izquierda, es que Julián, cuando llegábamos, decía,
yo preguntaba, ¿quién está en la mesa? Me va a delatar, me va a delatar. Dice, es que está Alberto, está también, que sí, No se puede decir nada, pero en ese sentido lo que yo quiero decir no es que yo no tenga mi conciencia política, que la tengo, aunque no tengo una vinculación política, como es obvio, lógicamente, por el tema social que me toca, pero sí que hay una duda que a mí me crea inmediatamente, y lo he oído en varias ocasiones, y que decía Alberto Parrilla, estamos en un país teóricamente libre, democrático. ¿Es que dudamos de la democratización de España? ¿O es que en este tema fiscal, cuando se tocan los dineros, la cuestión de duda nos lleva? Porque hay una situación que yo sí que he visto, no cabe la menor duda, que hay 17 comunidades más 2 ciudades autónomas que son reinos de taifas. En este sentido, es decir, que sí que llega, es decir, la cuestión fiscal se plantea en algunos de los ministerios, llegan a las comunidades hasta en un 50%, pero la idea que se prevé es que haya una horquilla muchísimo más pequeña con el fin de que no se note tanto la variación en una comunidad y con otra. Un ejemplo, fuimos a Melilla, que es una de las ciudades autónomas, como bien sabemos, y hacer un Congreso Nacional de Alzheimer. Lo que se había aportado a ese Congreso Nacional de Alzheimer era 3 veces más que lo que se hacía en la península, sencillamente porque hay que mantener a Ceuta y a Melilla, que yo soy de los que creo que hay que mantenerlo, pero en este caso vemos como cuando... Es decir, hay una diferenciación entre una comunidad y otra, por lo tanto esa armonización, que realmente es lo primero que debemos de notar y que no pequemos de duda de saber que creo que estamos en un país democrático y en ello estamos luchando, pero en esa armonización de verdad se debía notar mucho menos lo que se está notando y desde luego lo que ha tocado el palillo que todos tenemos, Fernando, cuando ha hablado lógicamente de Navarra y del País Vasco. Es decir, en ese sentido también, en esto, ¿qué es lo que pasa con ello? Bien. ¿Dónde está esa cuestión fiscal? Permitidme, hay 5 comunidades autónomas, las gobernadas por el Partido Popular, más Euskadi, más Comunidad Valenciana, que es Chimo Puig el último que lo ha anunciado, que están por bajar impuestos. Ya vimos la semana pasada cómo lo bajaba Andalucía y a quién se los bajaba. Planteo a la mesa. ¿Es compatible bajar impuestos con la armonización fiscal que pide el Partido Socialista de Castilla-La Mancha? ¿O el gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, ¿O son conceptos antagónicos? Bueno, yo no creo que... A ver, obviamente el tema de los impuestos hay que saber para quién gobiernas. Eso es una cosa muy importante, porque eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bajar impuestos y a quién bajárselos. No es lo mismo bajarle los impuestos a las grandes multinacionales con grandes beneficios o a los grandes patrimonios en los que... Pues en este caso, por ejemplo en Andalucía, eran con más de 2 millones de euros, que bajarle los impuestos a las personas de la clase trabajadora o la clase obrera que vivimos en nuestro país y que con esta gran inflación que está habiendo, pues obviamente estamos llegando incluso a vernos con la soga al cuello. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, en el momento en el que Andalucía habla de bajar los impuestos, está gobernando el PP en este caso, pero se los baja a las grandes riquezas. Eso es una cosa que bajo mi punto de vista no es adecuado. Incluso el Banco Central Europeo, que vamos, que tampoco lo tacharía yo de socialcomunista ni nada por el estilo, habla que gravar con mayores impuestos a los ricos para combatir la inflación es mucho mejor que hacerlo a través del déficit público, porque disminuiría la inflación en este sentido. Esto tiene unas cargas económicas y financieras que yo no voy a entrar porque obviamente hasta cierto punto llega a mi conocimiento económico. Pero si lo dice el Banco Central Europeo, por algo será. Pero no me acuerdo cuando el Banco Central Europeo sube los puntos de interés y a la clase media y baja le sube el tema de las hipotecas. ¿No es eso más sangrante? ¿Y sí, lo está haciendo el Banco Central Europeo y Mutis por el foro? Por supuesto, yo no creo... Vamos a ver las barbaridades que dice el Banco Central Europeo. En algunas ocasiones sí, pero... Esta es tremenda. No lo creo, en absoluto.
En absoluto lo creo, porque yo creo que es mucho mejor gravar con grandes impuestos a las grandes fortunas. Aunque se vayan a Luxemburgo. Es que, ¿no? Aunque sí, se vayan a pues Luxemburgo, a lo mejor habría... o se vayan al sur, o que se vayan al sur de España. Es decir, que tampoco se tienen que estar lejos. Fernando, aquello de ni regañarles por aquello de que se delocalizan. No, yo no quiero decir. Vamos a ver. Yo entiendo que hay que cobrar impuestos, pero entiendo que hay que tener claro a dónde va la recaudación de los impuestos. ¿Qué es que se está diciendo? En el estado de bienestar, Fernando. Sí, pero es que no se dice en qué estado de bienestar. General, y cuando se generaliza, dice una frase sabia, que generalmente el que generaliza miente. Es decir, vamos a centrar un poquito en qué realmente se va a gastar. En qué realmente se va a gastar. Porque, hombre, entiendo de que si ya se ha recaudado, si las grandes empresas, más de 22.000 millones más de impuestos, ya hay un fondo importante para gastar. Si ahora se prevé que el 0,5% del presupuesto andaluz, 0,5%, se baja, ya es una catástrofe, porque se ha bajado una cantidad impositiva de recaudación tremenda. Y no se dice que el IRPF también se ha tocado. Pero y eso va a las clases medias, y también se ha tocado. Esto, al fin y al cabo, es el chocolate del loro, Fernando. Claro. Y lo sabes tú también como yo. Claro, esto es una medida simple y llanamente electoralista. Pero para unos y para otros. No, pero para en unos otros también, porque para se llena la boca. No, es que para unos está claro. O sea, es simplemente y llanamente decirle, aquí en Andalucía estamos haciéndole el juego a Ayuso. Estamos haciendo el juego al trampismo español. Yo creo que el sentido común es mucho más sensato que eso. Si aquí se dice que se bajan los impuestos a los ricos, y en España hay, ¿qué te voy a decir yo? ¿El 2% de la población rica? No vamos a poner, no lo crees, yo tampoco. No llegan ni al 1. No llegan ni al 1. Y tú le bajas el 1% a la población rica, como mucho te puedes llevar el 1% de los votos. Eso no te va a hacer de ganar ni perder unas elecciones. Es muy esclarecedor. Pero decir, esta no medida te hace de ganar ni perder unas elecciones. Es más importante la bajada del IRPF, que sí se toca en algunas comunidades autónomas, y eso se pasa de soslayo. Y eso sí es importante, y también hay comunidades autónomas que lo están haciendo. Y eso sí que es importante, o no me digas que no es importante. Sí, y sin embargo, ahí no se ataca ni se comenta, sino simplemente... ¿No viste la tertulia de la semana pasada? No pude porque Andalucía, me pilló vendimiento. Andalucía lo ha 10 bajado. 10 segundos. Andalucía rebaja la parte autonómica. La parte autonómica, es que no pueden bajar otros. Es que no, primeros tramos. En los 3 primeros tramos, que son las rentas más altas. Bueno, no, y la baja, porque hay un escalonamiento que va bajando la cotización. Y en Andalucía no. Si ves hasta dónde llega el tercer tramo, son rentas súper altas. ¿Cuáles son? Que no me acuerdo ahora. ¿Cuáles son? Pero yo creo que el último tramo son a partir de 50.000 euros. Exactamente. O sea, el anterior tramo yo diría que está en torno a los 40.000 y te estoy hablando de memoria. Es que los 20.000 euros no pagan. IRPF. Es que vamos a saber cómo son las tramos. Hombre, es que 20.000 euros no pagan. 30.000 euros yo no creo que no. Estoy hablando de cuánto ganas de IRPF para entrar dentro de ese pero si está la escala, y ahora mismo no me acuerdo exactamente las escalas. Con 20.000 euros por seguridad no se paga. Quiero decir, si pagaste lo van a devolver el 100%. No, seguro. Y con 20.000 también te lo van a devolver, con plena seguridad. Bien, pero no están obligados a hacer la declaración hasta 18.000. Claro, depende, si tienes los pagadores, en este caso sí que te tendrías que hacer la declaración de la renta. Y en la Comunidad Valenciana la rebaja del tramo autonómico llega precisamente a los tramos más bajos, los de menos renta, a partir de los que están obligados a es más, el otro día... A declarar. El otro día, creo que fue en un congreso que hubo en el que el Chimo Puig dijo una cosa que, bajo mi punto de vista, es de bastante, ya no solo interés general, sino de bastante sentido común, y es que el esfuerzo fiscal de cada comunidad autónoma debería también contar a la hora de la repartición del dinero estatal, claro. Porque, claro, es muy fácil decir, yo no voy a recaudar este dinero o este dineral, dependiendo a quién le quite o le bonifique estos impuestos, pero luego sí estoy para poner la mano del Estado. Eso ya son cosas que habría que valorar y habría que estudiar y habría que poner encima de la mesa. Es que vamos a ver, yo creo que estamos confundiendo algunas cuestiones. Vamos a ir cerrando el tema, últimos comentarios porque vamos a pasar a... Sí, varias cuestiones. A las administraciones se les da un montante, hablo de cabeza, no me acuerdo con la exactitud, por habitante. De los impuestos generales del Estado se les da un montante. Y luego más un tramo autonómico, que va de impuestos, creo que de valoración de hidrocarburos y demás, creo que se les da otro. Hablo de cabeza que se me puede ir algunas cifras. Si tú lo das por habitantes, ya no los das por otra cifra que recauden más o menos, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú ves una comunidad autónoma donde no hay grandes empresas, porque desgraciadamente no hay grandes, porque no están en su patrimonio, no están inscritos, no cotizan, tú no vas a tener premios, según tú dices, porque no puedes
tener más impuestos, porque no le grabas impuestos. Estamos hablando de esfuerzo fiscal. Sí, de esfuerzo fiscal. No Si tú aquí no tienes... si no tienes, no puedes hacer un esfuerzo. Claro, luego entonces tampoco te van a dar más. No tiene por qué. Claro, Esto te van a dar tabla rasa. se tendría que plantear de forma equitativa y de forma progresiva, por Así supuesto. lo tenía que haber hecho, por ejemplo, en los hidrocarburos, si no lo han hecho, a todo el mundo le rebajan lo mismo. Y claro, el que tiene un Hammer que necesita 20 litros de carburante y para gastar, tiene lo mismo que el que prácticamente no puede y necesita el coche. En eso estoy de acuerdo. Es que, Todos los coño, impuestos es que de forma progresiva. Vicente, ¿algún comentario más? Todos los impuestos de forma progresiva. Hay una situación que se da que creo que parte para todos, es que los impuestos es para que este país sobreabunde, si es que puede ser, o por lo menos que vayamos en buena línea. Pero hay una situación, claro, cada uno, yo he venido también a hablar de mi libro, y en este aspecto fiscal, en el aspecto de los impuestos, nos encontramos que también esta población tan grande como es el tema de los enfermos de Alzheimer con sus familiares, que viene a ser más de 5 millones de personas, resulta que nos encontramos que se ha hecho el Plan Nacional de Alzheimer, y el Plan Nacional de Alzheimer no se le ha dotado ni de un euro. Por lo tanto, es una situación que los impuestos, como vemos, para los más vulnerables, en este caso, claro, yo no dudo, lógicamente, de aquellos en los que tienen también necesidad, pero estamos hablando de una población muy grande en España, de 5 millones de personas, con una necesidad económica, y por el contrario, el Estado, que es de donde debía de tener todo este dinero para poder desarrollarlo, bueno, además porque lo prometió, solo ha quedado en teoría y no ha llegado a la práctica. Por lo tanto, en ese sentido, esa sí que sería una armonización de poder llevarlo a todos los efectos y sobre todo en las necesidades que están surgiendo en este país. Valga esta reflexión para poner punto final a este primer bloque. Vamos a cambiar de tema antes de ir al descanso. Vamos a plantear un asunto que parece que nos queda muy lejano aquí a la gente en una televisión local como es Televaldepeñas, pero verán ustedes cómo no nos pilla tan lejos. Elecciones en Italia, pasado domingo. La coalición de la derecha y la ultraderecha pues se llevan el gato al agua, tal y como pronosticaban todos los sondeos, y consiguen el 44% de los votos, lo que traducido a escaños en la Asamblea Nacional Italiana suponen 240, muy por encima de los 200 que marcan la frontera, el límite de la mayoría absoluta. Hay otros gobiernos ya presididos o controlados por la ultraderecha, como es Hungría, como es Polonia, y en países escandinavos como Suecia se han convertido en la segunda fuerza política. Aquí tenemos elecciones locales, autonómicas y generales el año próximo. Hay voces o sondeos o análisis que pueden que pronostican un resultado que puede dejar la llave del gobierno de España a Vox, porque gane el Partido Popular, pero con votos no suficientes como para poder formar gobierno, y necesite lo que hay más allá de su derecha. Y en Castilla-La Mancha puede que suceda lo mismo, no es una hipótesis que esté cerrada, pero es una hipótesis verosímil. Cuando las barbas de los italianos vemos cortar, ¿qué tenemos que hacer con las nuestras? Ponerlas a remojar. Es la frase completa, pero Bueno, 10 minutos como mucho. Vamos a ver, yo creo que esto es consecuencia de algo que se ha hecho mal. Es decir, si en un país donde está gobernando la izquierda, como es en Italia, un partido nuevo, que parecía que iba, bueno, pues a hacer algo excepcional, y después de los fracasos que ha habido y del el no apoyo al presidente que nombraron prácticamente entre todos, se convocan elecciones, la población, cuando mayoritariamente vota una opción política, es porque algo se está haciendo mal. Porque no creo yo que los cambios importantes de la masa de población los haga por el bien del bloque. Alguna consecuencia tiene que haber habido para tener un cambio de tendencia. Es decir, yo cambio mi voto si veo que a lo que yo estaba votando antes me resulta nefasto y me dan opción a que cambie, a un cambio drástico. Pues entiendo que como yo, en este sentido hipotético, podría hacerlo, pues otra mucha más gente lo hace. Y aquí muchas veces hacemos opinión de lo que se ha votado menospreciando a la gente que vota. Y hay que recordar que si a esta gente la ha votado 30 millones de italianos, no hay por qué menospreciar, porque resulta que 30 millones de italianos ha querido una fuerza política concreta y ante unas acciones concretas. Y eso significa para mí, en el poco balance que yo podía hacer, que la gente que ha estado gobernando lo ha hecho rematadamente mal, puesto que no ha convencido a ese 30 millones, por poner un ejemplo, no sé la cifra, hablo hipotético número, rematadamente mal para no votarlos.
Pues entonces que se lo tiene que hacer realmente de mirar es la izquierda italiana de por qué ha ocurrido eso. Lo mismo que la izquierda húngara en su momento determinado o la izquierda polaca en su momento determinado. Por aquí no vale decir, es que han hecho populismos, es que no hace el populismo la izquierda, no hace cuestiones populares la izquierda. Pues igual, lo que pasa es que cuando se está gobernando y mete la pata hasta el corvejón, pues la gente dice, hombre, esto no me está gustando. O cuando está haciendo cosas en el gobierno que no le gusta a la población, que al final es la que vota, pues se producen estos cambios. ¿Puede ocurrir esto en España? No lo creo, sinceramente no lo creo. ¿Puede tener un avance importante? Sí. ¿Puede ser llave de gobierno? Por lo mismo que fue Podemos en su momento con el PSOE. Ya está. En España siempre estamos, o en los últimos 30 años, sometidos a una oscilación constante de extremo a otro, porque no olvidemos que desde 2018 pues el Partido Socialista gobierna gracias al apoyo de Unidas Podemos, Bildu y algunos, claro, Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera. Y no se ha hundido España. Estamos abocados, Alberto, Vicente, a que ese movimiento pendular, posiblemente pernicioso, nos depare dentro de un año un escenario político en España absolutamente radicalmente opuesto al actual. Por supuesto que podemos verlo. De hecho, se ha visto Castilla-León, que estaba siendo gobernada y por tantos años por un Partido Popular, que se ha tenido que ver en los últimos tiempos apoyado por Vox, y la verdad es que no creo que le está dando talante ni está dando dignidad ese gobierno al resto, pues porque entonces creo que podría pasar, no digo yo que en un 44% como pueda ser en Italia, pero desde luego una situación así se da. De todas formas, todos los populismos, sean de una línea o de otra, se basan en la mentira. Quiero decir, ¿qué es lo que está pasando ahora con la Meloni? Inmediatamente no está saliendo a la palestra para no desgastarse, lógicamente al principio, porque los asesores lo que están haciéndole es mandando, enviando noticias por tuit y por demás, pero ella no se desgasta sencillamente porque se tendrá que desdecir de lo mucho que ha dicho, que es muy fácil en campaña electoral, pero que de todas formas que pueda ser la llave, a mí no me cabe la menor duda de que podría llegar. No es lo que nos agradaría, desde luego, claro, si no viene de parte de Vox, pero en este caso pienso que sí que podría llegar, porque han llegado a otros lugares. Giorgia Meloni, que ya estuvo dando mítines con Vox en España, a partir de ahora se la van a rifar en las comunidades autónomas. Yo creo que está en Europa. Así las cosas. Bien, desde la izquierda, ¿cómo se contempla lo que ha pasado en Italia? Bueno, si me permitís, me gustaría contestar a Fernando en varias razones. En una, es curiosamente para darte la razón, y es en la cuestión de que la izquierda, en este caso la izquierda italiana, se lo debe hacer mirar. Efectivamente, yo también lo creo. Cuando la izquierda se convierte en una socialdemocracia tirando hacia una zona peligrosamente liberal, al final terminan entrando los monstruos. Eso es así, y eso es verdad, y eso ha pasado en Italia. Te lo compro. Lo que no te compro es que digas que ha gobernado la izquierda en Italia, porque lleva mucho tiempo, y como lo sabes perfectamente, ha habido varias elecciones durante estos últimos años por simplemente desde la Unión Europea poner tecnócratas a gobernar en un país que debería de ser completamente gobernable por candidatos como es Italia. Es cierto que ha ganado la extrema derecha, ha ganado una coalición, pero también es cierto que ha jugado dentro de unas leyes que ha sabido plantearlas mucho mejor que otros partidos. En este caso, el 44% de los votos han sido los que ha llevado la extrema derecha, tal y como ha dicho el compañero Vicente. El 60% de la Cámara de Diputados van a ser de ellos y el 58% del Senado. Esto es debido al sistema electoral que hay en Italia, que es un sistema que prácticamente un tercio de estos escaños se llaman uninominales, que quiere decir que el partido más votado en una zona, en una región, en un pueblo y demás, va a llevarse un escaño la fuerza más votada. En este caso, habiendo una coalición de extrema derecha, era muy fácil que se llevasen estos escaños. En más, se ha dado el caso de que estos escaños se lo llevara esta coalición. Y efectivamente, yo también creo que la izquierda se lo debería hacer mirar, porque ha habido muchísima abstención, no ha habido nunca tanta abstención en Italia. Y no es que hayan aumentado... 6% es una burrada. Exactamente, es una burrada, es una auténtica burrada. Y los últimos análisis que he estado leyendo hablan de que no es que haya aumentado el número de votos de la extrema derecha en Italia, simplemente ha habido una debilitación en muy largo plazo de la izquierda. Y ahí está.
para pero razonar más todavía, que se lo pero tiene que la hacer mirar más previsión- Por todavía. supuesto, eso es lo que yo te estaba dando. Pero la razón. previsión estaba. Sí, Por lo tanto, claro. que no hayan ido a votar ese 36%, o por lo menos un número importante, es decir, que es algo que se sabía, que se está diciendo desde hace ya mucho tiempo. Sí, pero- y ha dado lugar a que... Pero la izquierda italiana, al igual que dentro de un año y algo, dentro de unos meses, en las municipales y en las regionales, tenemos que hacer algo para que a los ciudadanos y ciudadanas de España nos quieran votar. Porque ahora mismo estamos haciendo ciertas medidas, unas medidas que bajo mi punto de vista son buenas y adecuadas, pero a lo mejor no sabemos transmitirlas a la sociedad. A lo mejor tanto la subida del salario, el escudo social, la reforma laboral, todos estos temas que han sido gracias al gobierno de coalición y no los estamos sabiendo extrapolar a la población, algo estamos haciendo mal, a nivel político o a nivel comunicativo. Y eso es una de las cosas que... Pero lo que sí que es cierto es que se está dejando notar en España, desde luego, cómo se está bajando ostensiblemente en una línea y se está subiendo en otra. Eso sí que es Sí, cierto. claro, Por lo sí. tanto, la frase que se nos decía al principio es esta. Gobernar, Podemos- al fin y al cabo, en una época en la que ha habido una crisis mundial y sanitaria, una guerra, un volcán, y como decía el otro día el presidente Sánchez, que ha faltado que hubiera un apocalipsis zombie Ese es el elemento, de forma este es el jocosa. elemento que faltaba en el debate. El solapamiento de crisis, de sucesivas crisis, Exactamente. coronavirus, Ucrania, inflación, energía, desgasta etcétera. No al es más terreno, pintado. no es terreno abonado Sí, pero- para precisamente prosperen ese caldo de cultivo que esperan las formaciones de ultraderecha para hacerse fuertes. Sin ninguna duda, Julián, Podría sin ser, ninguna pero duda. yo entiendo que podrían ser igual que de ultraizquierda. En este caso no. Sí, Pero bueno, ahí ya estoy perfectamente. rascando de bola. En este caso quizás sea más usado por la ultraderecha, pero sí que es cierto lo que dice Fernando, ser que igual. podría ser por un lado o Mira. otro. Pero en este caso, quien está en el gobierno es el Partido Socialista con Unidas Sí, pero Podemos. luego vamos a ver si en Europa va a haber esa misma consecuencia a todos los países. Es decir, hay que ver, Están porque tocando la guerra, varios. sí, pero quiero decir, la guerra de Ucrania es para toda Europa, para todo el mundo, el COVID es para todo el mundo, es decir, la subida de precios es para todo el mundo, aunque en unos países sube más que en otros. Quiero decir que prácticamente es todo general. Vamos a ver si de verdad es un cambio general en toda Europa cuando haya elecciones o no lo es. Porque no creo que sea tratado en todos los sitios igual. Va Sí, muchas Fernando, veces en función, no, claro. pero va muchas veces en función de cómo se traten las situaciones y cómo se expliquen, evidentemente. Porque hay veces que se trata bien y se explica mal, y hay veces que se explica bien y se trata mal. Es decir, que pueden darse los dos casos. Y yo creo que en España se ha hecho mal y se ha explicado mal. Creo, Yo no lo bajo creo. mi punto de vista. No. Vamos Porque creo que se han zanjando, que tomado, nos estamos pasando de primera parte. porque creo que se han tomado muchas medidas populistas, pero que realmente no han llegado al bolsillo del español, que es lo que realmente se siente. Bueno, Porque si miramos desde los 20 céntimos, que fue una medida que se iba a bombo y platillo, pero joder, si hemos tenido de las gasolinas carísimas, y 20 céntimos pues dan hasta donde dan. Baja el petróleo y bajan esto, y hay petroleras que la han bajado de por sí mismo 15 céntimos, más además del otro. Luego, entonces hay algo que falla. sí, Ahí creo- hay algo, yo entiendo que falla. Sinceramente, ¿Sí? que O si tú, decirte- por ejemplo, puedes ver una medida que ha sido bastante poco tratada, como es, por ejemplo, la excepción ibérica, para que en España estemos pagando precios de luz muchísimo más bajos que en otros países europeos. Independientemente de esto, creo que estamos pagando mucha luz, creo que estamos pagando muchísimo Mira. gas, y creo que ahora mismo la solución tendría que ser muchísimo más Si me permitís- alejarnos de los mira, si me procedimientos permitís un moderados. ejemplo, voy a dar un ejemplo de conforme se está funcionando Breve, en este, por favor. muy breve, conforme se está funcionando en este país y que las autoridades en principio no están haciendo nada, porque claro, aquí como tenemos un liberalismo salvaje y Sin duda. sí, pero se topa las situaciones cuando se quieren y cuando no. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y me gustaría que mucha gente prestase atención a lo que voy a plantear. A la gente que le ha terminado los contratos de eléctricas, a la gente que haya sido, que tuviese un contrato de facturación única mensual, es decir, el precio tasado durante todo el año. Si la ha cumplido sin hacerle ningún tipo de comunicación ni nada, le han subido aproximadamente un 300% la luz. Pongo un ejemplo práctico. De 16 céntimos aproximadamente que podía pagar cualquier usuario, le han cobrado un mes 38 céntimos por kilovatio. Simplemente porque le ha terminado el contrato anterior y tiene el de ahora. Fernando, pero sabes Te que eso es... Si me dejas termino. Pues resulta que tú vas y te quejas, y curiosamente todas las eléctricas españolas, o casi todas, tú llamas y te quejas, y dices, no, pues tenemos una oferta de no sé qué, no sé cuánto, te volvemos a dejar los 16 céntimos durante el siguiente año que tratamos. Pero mire usted, ¿la administración no está pendiente de eso? Entiendo, no está pendiente de esa situación. Tiene que estar el propio usuario cuando ya le ha clavado un mes
de su vida y ha pagado para que se dé cuenta de eso. Pero te pregunto, Fernando, ¿quién tiene la culpa de ese mes de su vida y de clavada? Nos hemos ido de Italia totalmente. Pues estamos explicando de por qué se hace bien y por qué se hace mal. La política de actuación de unos. A lo mejor tiene la culpa de lo que tú estás explicando eso ni el Estado ni el Gobierno. A lo mejor tiene la culpa las empresas eléctricas o las empresas de gas. Serán los que tienen la culpa, porque también te digo una cosa, Alberto, y sabes perfectamente... Si se está tomando el gas, la administración sabe a cómo va el tema. Sí, claro, pero ahora mismo el hecho de que se esté topando el gas y debido a la situación que, como bien has dicho, liberal recalcitrante que tenemos en España, hay que pagar ese tope de gas que no se están llevando esos beneficios las grandes empresas de gas. Con la facturación de la luz la vamos a pagar, con la facturación de la luz. No habréis un melón nuevo, que si no... Pero es decir, el ejemplo ese, que la gente mire lo que yo he planteado, que es curioso. Perfectamente la conexión está clara. Vamos a hablar de asuntos locales en la segunda parte de la tertulia de actualidad de esta semana. El próximo lunes 3 de octubre, si no estoy calculando mal. Sí, son los lunes, es el 3. Sí. Bueno, Alberto, que tiene que acudir, lo sabrá mejor, ¿no? 3 de octubre hay pleno municipal en el ayuntamiento. Se van a tocar se van a aprobar la actualización de algunas tasas, precios públicos, impuestos, etcétera, ordenanzas fiscales, parcialmente. Y se va a llevar también a pleno, no sabemos lo que dé de sí el debate, una importante modificación de presupuesto por valor de 1.200.000 euros y un convenio urbanístico interesantísimo en el centro de Valdepeñas. Vamos a comentar estos 3 asuntos a vuelta de publicidad, no se vayan. Pues se lo tengo que decir a ustedes. Aquí el programa descansa durante unos minutos para que ustedes vean publicidad, pero la tertulia no cesa en absoluto. Así que lo que hemos hecho ha sido un simple silencio y una reanudación para tocar, como decía, antes de irnos al descanso, asuntos locales. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas se reúne este lunes, día 3 de octubre, y toca algunos de los siguientes asuntos que hoy se nos han presentado en rueda de prensa. Hablamos de 2 modificaciones presupuestarias por un valor global de 1.200.000 euros en números redondos para entender gastos sobrevenidos relacionados con salarios, seguridad social, consumos, seguros, demasías en la ejecución de obras públicas y asesoramientos varios. Se van a tocar algunas ordenanzas fiscales, impuestos, tasas y precios públicos para el año que viene. Simplemente la adecuación del texto para adaptarlo a la nueva normativa del impuesto de circulación. No varía la cuantía. También se modifica en el mismo sentido la ordenanza de recogida de basuras, solo para establecer la figura del corresponsable del pago de la tasa en caso del impago por parte del titular del edificio, del bien inmueble, etcétera. Recordarán ustedes que en Valdepeñas solo están pagando directamente el impuesto de la tasa por la recogida de basuras los establecimientos abiertos al público, las empresas. El consumo doméstico hace años que no paga directamente esta tasa. Y se va a actualizar la tasa del servicio de depuración de aguas residuales con arreglo al IPC. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos va a subir la depuración de aguas residuales un 10,5%. Ese 50% del recibo del agua que recibimos en Valdepeñas, la mitad es por depuración aproximadamente, en función de lo que mandemos a la red, nos va a subir un 10,5% porque este es el contrato que hay que cumplir. Tema también interesante que traslado a la mesa para que expongan, vamos a ir punto por punto si les parece, y vamos a hablar en primer lugar de estos 2 asuntos: la modificación del presupuesto y el retoque, la actualización de las ordenanzas. Compañeros. Bueno, yo, si me permitís, y como voy a hacerlo de Vicente, voy a hablar de mi libro. Ya el año pasado... Sí, tienes arte y parte en el debate del Pleno, claro. Sí, claro, a ver, el lunes que viene pues nos tocará debatir. Nosotros ya estuvimos hablando esto el año pasado. Todos los años traemos el debate, que llamamos el debate de las modificaciones de las ordenanzas fiscales, y todos los años vienen la modificación de la ordenanza de aguas.
Este año, si se dan cuenta, en el debate solo va a haber la modificación, tal y como ha explicado Julián, de la depuradora. Si recuerdan, en el pleno pasado hubo una petición por parte de Aqualia para aumentar el precio del abastecimiento de agua en más dinero del IPC. Ellos calculaban un 7,5%, al final ha sido un 10,5%, tal y como ha dicho Julián, y ellos pedían un 13,5%. Bueno. Esto que ha hecho el ayuntamiento, pedir un informe a un organismo regulador para ver si ellos tienen la capacidad o no de demandarlo. Esperemos que no, porque claro, pero tened en cuenta que estas ordenanzas fiscales, estas ordenanzas que se van a aprobar, van a entrar en vigor el 1 de enero y muy probablemente el mes que viene llevaremos a pleno la modificación de otra vez la misma ordenanza fiscal, pero también para concurrir con el abastecimiento del agua. Es decir, no solo va a aumentar la factura del agua en Valdepeñas por el tema de la depuración, tal y como ha comentado Julián, en el año 2023 un 10,5%, sino lo que más probablemente es que aumente un 10,5% en total, tanto abastecimiento como depuración. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para saber lo que se va a hablar en el próximo pleno. Si recuerdan, hace aproximadamente unos 3 meses, antes de verano, hicimos una pregunta desde nuestro grupo municipal que, adelantándonos o previendo que el IPC interanual de agosto iba a ser escandaloso, tal y como ha sido un 10,5%, sí se iban a sentar nuestro ayuntamiento, nuestro alcalde, con, en este caso, Aguas de Castilla-La Mancha y Aqualia, para disminuir este impacto en la factura del agua de los valdepeñeros y valdepeñeras. Nos dijeron que no lo iban a hacer. Ahora, esto trae como consecuencia la factura del agua que veremos en 2023. Es cierto que es muy complicado juntarse con Aguas de Castilla-La Mancha, juntarse con Aqualia, tienen un contrato, pero es un contrato que está hecho por un convenio en 2005 con Aguas de Castilla-La Mancha y que se hizo prácticamente en todos los ayuntamientos. Se podían juntar, hacer un poquito de fuerza, debatir un poco esto, porque claro, si tú subes el IPC, lo que le va a costar a todos los ciudadanos, no es el coste o el mantenimiento de este servicio. Es muchísimo más alto lo que nosotros vamos a tener que pagar. Entonces esto es injusto, no solo para todos los valdepeñeros y valdepeñeras, sino también para muchos otros conciudadanos de pueblos vecinos que también están siendo perjudicados por este convenio. Se puede aprender la lección y para sucesivas veces, como era del todo punto imprevisible hace un año o hace 2, que alcanzásemos en 2022 un 10,5% de inflación, pues que cuando se negocie un nuevo convenio se ponga en tope. Vamos a actualizar el IPC hasta este porcentaje. Yo simplemente diría, vamos a actualizar todos los años al coste y el mantenimiento, y ya está. Simplemente con eso estás viendo que este servicio se va a poder seguir dando. Ahí, por supuesto, no hablamos de la gestión indirecta que Aqualia hace con el agua, en este caso, no solo para recaudar el dinero que cobra de la depuración, sino también el abastecimiento de agua, que eso todo lo lleva con gestión indirecta Aqualia. O sea, no es un servicio que se esté dando de forma municipal en Valdepeñas. ¿Pero solo es en base a ese contrato del 2005 que se sube el 10 y pico %? ¿O es porque hay alguna razón que Aqualia... El IPC. Simplemente el IPC. En 1980, en fin, que no hay nada más que esto. En 1986 se firmó el primer contrato de aguas, 1986. Yo con Teresa. Todavía no había nacido, con Teresa, efectivamente. Y luego se hizo, quiero recordar, porque como se tenía que hacer la tubería grande del Cerro de los Muertos a Valdepeñas, ahí hubo una historia. Hubo una inversión que la hizo Aqualia. Exactamente, 2 millones de euros. Que la facturaba directamente Aqualia, no pasaba por el ayuntamiento, que recordar, sino simplemente pasaba por el coste de agua. Por eso nunca se puso la deuda en los presupuestos. Si lo miras, no va a haber nunca deuda de hacer la tubería. Y claro, eso lo tenemos que pagar. Pero eso es un gasto que se Es un gasto que habría que haberlo hecho de una manera o de otra. Se tenía que haber hecho. No a través del ayuntamiento. Si no digo que lo hago como crítica, digo que se hizo de esa manera, que es así. Que se podía haber hecho pasando por el ayuntamiento o se podía haber hecho por lo otro, puesto que se facturaba el agua. El problema que se vio en aquellos entonces es que creo que se amplió, tampoco te hablo de cabeza, pues ya hace tiempo, se hizo el contrato para 20 años, lo cual era ya de por sí, era un contrato demasiado largo. Entendemos que el contrato se tiene que haber hecho menos, porque claro, a lo largo de 20 años pueden ocurrir muchas cosas como esta. Pero ten en cuenta, Fernando, fíjate que
si aún independientemente de que se acabe el contrato, que se acaba, si no recuerdo mal, en 2023, una parte del contrato, sí, aún así hay un residuo, hay un residuo que si no se prorroga, 700.000 euros o por ahí, exactamente, que si no se prorroga durante otros 10 años más, es que se enganchó 20 años más 10 más, porque si no queda un residuo sin amortizar. De bastante, 700.000 euros, que recordar. Es bastante dinero, sí. Quiero decir, ¿cuál es la cuestión? Es decir, que yo creo que habría que analizar ahora cuánto sube el servicio realmente a esta empresa. Vamos a ver, si por gasto de energía le sube el 10% porque ha subido, pero si otros gastos le suben menos, no aplique usted el 10%, puesto que el agua la necesitamos todo el mundo. Es decir, estamos dando un beneficio a todo sin tener todo el mundo capacidad para pagarlo. Es decir, si volvemos a lo de antes, aquí hay gente que tiene mucha familia, que además tiene pocos recursos, y un 10% de consumo de agua es dinero, más un 10% de depuración es otro dinero. Es decir, por eso quiero decir que el tema, creo que había que reajustar en buena lid, que el ayuntamiento creo que debería hacer un esfuerzo y presionar a la empresa para que se sentase. No decimos que a lo mejor tenga que subir un 2%, a lo mejor tiene que subir más, pero el 10% yo creo que en todo el abastecimiento de agua la empresa no le ha subido el coste, el 10% que es lo que va a subir de coste total. El único argumento para presionar que tiene es la proximidad de la renovación del contrato. Pero tiene la hasta entonces Julián, el contrato... tiene lo que hemos comentado Alberto y yo, como le va a quedar un residuo, es importante. Eso lo quiere conseguir. Pero que no quiera, vamos a ver, la empresa, vamos a ser conscientes todo el mundo. Yo creo que manejando el tema, es decir, ¿cuánto va a perder usted si no le subimos el 10%? Es decir, ¿cuánto le cuesta a usted la energía de bombear el agua? ¿Un 10% más, un 12% o lo que sea? Se van a remitir a la letra del contrato. Bueno, pues entonces lo que no quieren es negociar, ¿vale? Pues que sepa toda Valdepeñas que la suministradora de agua y depuración no quiere negociar en el ayuntamiento para rebajar el IPC. Porque lo sepan. Si quien lo tiene que saber no es toda Valdepeñas, es el ayuntamiento. Claro, pero el que el ayuntamiento, si no quiere negociar la empresa con el ayuntamiento, yo creo que debería hacer público que la empresa no quiere negociar para bajar el recibo en la parte que se pueda rebajar realmente. Yo creo que no hay que hacerle de perder a la empresa, pero sí que hay que tratar de que el 10% es una subida importante. No, era la pregunta, pero yo creo que se está dejando claro en ese sentido. Decías, es que el alcalde no se ha sentado porque no le han dejado que se siente. Quiero decir, es la cuestión de que el ayuntamiento no ha podido llevar a cabo, no sé, poder hablarlo en ese sentido. Y además podría tener, porque si ese contrato no solo es para el ayuntamiento de Valdepeñas, sino para el ayuntamiento en Castilla-La Mancha de Aqualia, no sería hacer mucho más fuerza de parte de los ayuntamientos, porque los demás también van a sufrir las mismas consecuencias que Valdepeñas. Vicente, si me permite, son dos cosas distintas. Una es el tema de Aqualia, que lleva el abastecimiento de agua potable, y otra es la depuración del agua, que lo lleva Aguas de Castilla-La Mancha, que es una emprsa de concesión semipública, podría decir. Parecida a Trasa. Algo así, una cosa parecida. Entonces, uno tiene se hizo un convenio, se hizo una concesión de hace muchos años con muchos ayuntamientos, que lo que estamos hablando del IPC, y el contrato de Aqualia es lo que va a terminar, como he dicho, en la próxima legislatura, que quedaría, pues si no contratamos unos 10 años más, quedaría ese residuo. Bueno, es que se puede hacer, porque ante la ignorancia en ese sentido de que son dos empresas totalmente diferentes, la factura es una. Pero la factura es una, y lo que nos repercute porque la gestión de facturación lo hace una. Exactamente, la gestión de la facturación la hace Aqualia única y exclusivamente. Pero es cierto que Aqualia, aunque te factura X dinero, hay una parte de esa factura que no va para Aqualia directamente, va para el ayuntamiento para pagar la gestión del convenio de Aguas de Castilla-La Mancha. Efectivamente, sí, pero bueno, eso es así. Bueno, lo que comentabas de lo de sentarse, bueno, pues esto yo creo que hay una comunicación bidireccional, es decir, la empresa puede sentar con el ayuntamiento en algún momento y el ayuntamiento se puede sentar con la empresa en cualquier otro momento. Es decir, que si se tiene ganas o voluntad política, se puede hacer este tipo de cosas. Yo no digo que se consiga, pero por lo menos que se tenga intención, tal y como ha dicho Fernando, de decir, joder, pues mira, vamos a sentarnos aquí a hablar. ¿Que la empresa no quiere? Pues bueno, pues sacamos una nota de prensa diciendo, nos hemos sentado y no ha podido ser. Sí, pero es que se hace extensivo, que se pueda comentar, siempre que no haya habido en esa doble visión, que no haya habido una respuesta válida. Fijaos, si el IPC subyacente sube el 6% y aquí van a aplicar el índice total, que es el 10 y pico, ya estamos hablando de un 4% más, que a lo mejor habría que subir en este caso el IPC subyacente, no el total, que ya está bien, ¿eh?
De todas maneras, si recordáis, la depuradora, el modelo de depuración que se eligió en Valdepeñas, sobredimensionado y se alimenta básicamente de electricidad. Es una depuradora eléctrica. Sí, como casi cual, todas. Era una depuradora que se había planteado para 60.000 habitantes, para quiero 60.000 recordar. habitantes. O para el campo de golf. Pero justificadamente, Sí. porque hay una cuestión es que tú dimensiones a 60.000, pero que Valdepeñas en este caso, que fue por lo que la otra, con menos de 20 años se quedó en desuso, en cuanto las bodegas se ponen a lanzar agua, hay unos picos exageradamente largos que luego se traducían en multas porque la depuradora no podía absorber y vertía directamente al cauce de la Veguilla, en este caso. Sí. Con lo cual, ese sobredimensionamiento no es por una expectativa de crecimiento de Valdepeñas que se vaya a duplicar en 20 años. Razón. Total y absoluta, Poder asumir esos picos, esas horas puntas de caudal mandado a depurar por las grandes industrias, Matadero, bodegas, Los Llanos, Solís, etcétera. Vamos, si queréis, a otro de los asuntos que se van a tocar en el pleno del día 3 del próximo lunes, que Televaldepeñas, como siempre, dará en directo a partir de las 10 de la mañana. Es el convenio urbanístico. El asunto es el siguiente: es un convenio urbanístico que el Ayuntamiento ha desarrollado con un agente inmobiliario, con una empresa inmobiliaria, sobre el inmueble de lo que era la antigua empresa comercial Albert en calle Bataneros, que va a permitir, por un lado, ampliar en 422 metros cuadrados el patio del Colegio Lorenzo Medina. Es una necesidad acuciante de esta comunidad educativa que está en pleno centro de Valdepeñas y que tiene unas dimensiones muy por debajo de lo que son otros centros docentes y lo necesitan, también por alumnado, y 790 metros cuadrados, que esto ya sí que es muy de interés general, que van a permitir, cuando se desarrolle ese inmueble con nuevas edificaciones, abrir una calle que prolongue la calle Buen Suceso, cruzando la calle Bataneros hasta entroncar, hemos comentado en el descanso, con la calle Huerto, que a su vez desemboca en el canal. Con lo cual, el alivio para la circulación, para el tránsito y para ese embudo endémico que existe en esa zona, sitúense ustedes, calle Bataneros, avanzando hacia el auditorio, llega un momento cuando llega a colisionar, a converger con la calle Buen Suceso, que es un cuello de botella, es un embudo. Eso se va a aliviar y va a haber un nuevo vial. Bueno, pues ha llevado años, porque esto no es la primera vez ni la segunda que lo vemos debatir en pleno, pero parece que ya es no cosa hecha, porque, en fin, pero la tramitación sí parece que llega a un punto final. ¿Impresiones? Bueno, si queréis, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, nosotros nos posicionamos de acuerdo con esto. Lo vimos una medida bastante interesante y bastante provechosa y beneficiosa para el pueblo. Y nosotros, por supuesto, vamos a plantear que si algo que tiene muy buena pinta y que parece que va a beneficiar en líneas generales a todo el pueblo y en líneas particulares a los alumnos del Colegio Lorenzo Medina, pues vamos, adelante. Esto es, como sabéis, un órgano de actuación que se hizo en el POM, en el mamotreto que hablamos, y que nosotros en este sentido vamos a apoyar y lo vamos a defender, porque creemos que es de interés general. Creemos que es de interés general. Mira, es que las mismas expresiones tuyas lo llevas, es decir, como que aquello es algo endémico, que es cierto, de que ahora se va a poder encontrar de aquella manera. Yo creo que es algo bueno para el pueblo y que es algo que ya se ha hablado por mucho tiempo y que siempre se preveía. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? Entonces, si por lo menos la previsión va en esa buena línea, la verdad es que nosotros, bueno, yo creo que cualquier valdepeñero de bien, no es que los otros sean de mal, es que cualquier valdepeñero de bien pueda ver que esto es... Ahora, lo que comporta, desde luego, los colegios, cuando vas a los colegios y te encuentras a 4 pasos este colegio es que está limitadísimo. Hay varios centros, el Luis Palacio le ocurre algo similar. En horas puntas de las 9 de la mañana y de las 2 de la tarde, el colapso circulatorio es tremendo. Sí. Pero es que en el caso de Lorenzo Medina ya es... Pero es que ellos no tienen, es decir, el Luis Palacio tampoco tiene, pero el Lorenzo Medina sí. Casi todos los colegios. Porque te vas aquí los trinitarios, ocurre lo mismo, te vas a todo.
también estamos acostumbrados a sacar el coche, no lo hago a modo de crítica, pero creo que estamos acostumbrados a sacar el coche para andar 20 metros. Sí. Y los días lluviosos hasta es entendible. Sí. Pero hay días a lo largo del año que no llueve que tampoco pasa nada por andar un poquito. Y no todos los niños son infantiles para llevarlos, es decir, que ya hay niños un poco más creciditos que pueden ir andando perfectamente. Siempre hemos sido... Y pero no parece que ahora hay que llevarlo. Muchas veces se colapsa porque también queremos llegar con el coche todo el mundo hasta... Pero si la calle Buen Suceso llega al canal... Y nosotros lo vemos. Eso es un desahogo. Si yo no lo digo, quiero decir que lo de los coches no lo digo a modo de crítica, digo que evitaríamos contaminación, evitaríamos gasto de combustible, evitaríamos, ya que hablamos de tanto, ¿no? Pues eso sería una medida más. Y además siendo de un pueblo, claro, que no estamos hablando de una gran ciudad, es que no hay grandes distancias. Yo con respecto a este tema, yo creo que, no lo sé, pero supongo que saldrá casi unánime, en el ayuntamiento entiendo, porque creo que en definitiva es desahogar el pueblo, dar más posibilidades a un colegio, que tampoco tiene un patio excesivamente grande para los niños. Y bueno, y creo que también el constructor o el promotor, si no sale perjudicado porque hace la permuta, es porque están las dos partes de acuerdo. Luego, entonces, ante esa situación, pues si lo hacen y las dos partes están de acuerdo y el ayuntamiento al final tiene más patrimonio porque tiene una calle y tiene una parte mayor de colegio, poco se puede decir con respecto al tema. Decir, si me permitís, que además la urbanización de esta calle al ayuntamiento no nos va a costar ni un duro, porque la urbanización la va a hacer el promotor, por lo tanto no nos va a costar ni un duro. Si es cierto, os diré que hay una modificación de presupuesto que vino este año, hablando del Lorenzo Medina, pero claro, eso ya es la construcción o lo que se va a desarrollar del parte del colegio. Ahí sí que eso, por supuesto, sí lo vamos a pagar nosotros. Lo que yo sí diría, a parte del ayuntamiento, es que eso está muy bien, pero hay una parte que se ha demolido, que no da muy buena visión al pueblo, está en el centro, que es lo que se hundió enfrente de la UNED. Creo que esa parte habría que adecentarla un poquito, está bastante poco visible. Creo que el promotor es el mismo. Sí. Pues creo que habría que tratar de que se adecentase un poco, porque se corrió mucho para demolerlo y no da una visión a la gente que entra por la carretera excesivamente buena. El aspecto era ruinoso, pero ahora no queda mejor, Ahora no queda mejor. En principio lo que se tiene planteado es hacer una plaza en esa zona. Claro. Entonces, sí... Quiero decir, aunque no se haga la plaza, pero que se adecente un poquito, es decir, porque los escalones, la situación no dan una visión... adecuada, y además incluso diría que es peligroso. Sí, es peligroso, muy peligroso. Ahí como se cuelga entre los escalones... Sí, puede ser peligroso, sí. Hay dos zonas que se han quedado en este sentido, que también la plaza también, pero bueno, es un espacio mucho más pequeño, pero este es que es un espacio muy grande y realmente es por donde entran o salen. Quiero decir, es que la imagen no es... Habría que si me permitís una pregunta, Alberto, por si la sabes, está un poquito fuera, pero bueno, he visto que hay mucho interés en redes sociales y demás. ¿Qué pasa con el escenario de la plaza? ¿Por qué no se ha quitado? ¿Por qué hay mucho movimiento con respecto a eso? Esta mañana se estaba desmantelando parcialmente. Efectivamente. Ayer, lunes de esta semana, cuando fui al ayuntamiento a hacer unos trámites y demás, que siempre voy por la mañana, vi a los operarios quitar las plataformas que se ponían en los jardincillos. 20 días después de la fiesta del vino. Estaba esa zona hecha un desastre. Plantas muertas, botellines allá mansalva, un montón de basura. Y estas plantas va a volver que replantarlas y volver a pagarlas. Yo no creo que, no sé, no manejo tampoco el personal del ayuntamiento, pero yo creo que esto podría haberse llevado a cabo un poco de tiempo después de la fiesta del vino, y al igual que recoger el escenario. Apartado de ruegos y preguntas en el pleno. Por supuesto, sí, además que la teníamos, la tenemos. No es que en redes ha habido dinamismo con respecto al tema. Entre eso y en las escuelas deportivas ha habido en redes cierto... El servidor tiene que intervenir porque lo teníamos en el guión y hay una explicación, como decía Pepe Iber en Bienvenido Mr. Marshall. Una explicación que les debo y que se la voy a dar. Sí, efectivamente ha habido hay cierto malestar, polémica, quejas, sobre todo en redes sociales por parte de las familias que llevan a sus niños a las escuelas deportivas. Hemos hablado con el concejal de deporte, David Sevilla. El ayuntamiento no se va a pronunciar, pero hay algún dato que puede ser revelador en torno a lo que ha sucedido. En primer lugar, ha habido una sobredemanda en disciplinas como fútbol, fútbol sala y natación. Se sucedía que en años anteriores el procedimiento que se hacía era por orden de inscripción. El que primero llega apunta a su hijo. Eso suponía que se daban circunstancias de que en el momento de abrirse el plazo había papás a las 4 de la mañana haciendo cola
Y en esta ocasión han visto más acertado hacer un sorteo previo para hacer una primera, digamos, criba en el arranque del plazo, o sea, sorteo. ¿Qué sucede? Que de entrada quedan niños fuera. Están empezando ya, creo que han empezado anteayer, martes, a llamar a las familias cuyos niños habían quedado inicialmente excluidos, porque también sucede una segunda problemática. Hay familias que apuntan a su niño a 5 deportes a ver en cuál entra. Y luego cuando dice, oye, mira, tu niño puede entrar en ciclismo. Dice, no, ciclismo no, ya ha entrado en fútbol, ya ciclismo no. Pero de entrada, como es gratis, vamos a, o porque asegurar una actividad deportiva a las criaturas. Entonces, esto es lo que está sucediendo. David Sedilla nos ha comentado, fuera de entrevista, pero nos ha informado de que ningún niño se va a quedar sin hacer deporte, que esto no va a suceder. No tiene nada que ver con la problemática que ya también se ha comentado de la Universidad Popular, donde hay un problema derivado de la reforma laboral que impide hacer fijo pues al monitor de la actividad que podamos tener en la cabeza. No sucede lo mismo con las escuelas deportivas municipales. En primer lugar, resumo, se ha cambiado el sistema de apuntarse por el sorteo, y la gente que ha quedado inicialmente excluida se irá recolocando en la disciplina que había pedido, o en varias, si esto es posible. Esta es la explicación que parece plausible. Yo tengo un par de cosas que decir. Seguramente. ¿Me permitís? Sí, cómo no. Bueno, a ver, el tema del sorteo. El tema del sorteo es, por supuesto, faltaría más, una mejor forma de adecuar a la gente o a los niños y niñas que se van a apuntar a las escuelas deportivas que lo que se estaba haciendo antes. Pero el tema del sorteo, se sortea habitualmente una letra, la letra por la que empieza el apellido. Imaginaos, por ejemplo, que en el sorteo trae la G y hay 20 plazas. Los García, si hay 20 García, van a entrar. Los Gutiérrez, pero será aleatorio, no van a entrar. No, porque hablan de una letra, y la letra es la G, la B, la C. Por donde se empieza, sí, por donde se empieza. Y los niños con apellidos que empiecen por la GA, como por ejemplo García, o SA Sánchez, en detrimento de los que se llaman Suárez, por ejemplo, ellos no van a entrar. Yo, si me permitís ahora mismo una sugerencia para las próximas citas con escuelas infantiles o Universidad Popular, yo haría un sorteo numérico. Haría un valor de entrada, de registro, tú vienes a apuntarte y te doy 1.232. La problemática va a ser la misma. No, ¿Qué más me da empezar por un número que empezar por una letra? No, porque si tú ahora mismo empiezas por una letra, el número es único y tú vas a tener 1.230, 1.231, así, hasta dar. Pero con las letras, si te cae en la G, los García siempre van a entrar antes que los Gutiérrez. Yo otra cosa a lo mejor pues como si te cae la T. Claro, no, pero yo haría una cosa a lo mejor más drástica. No. Yo haría una cosa más drástica. Niños que están solamente en un deporte, prioritarios para ese deporte. Estoy de acuerdo. Niños que hay 2, prioritarios a uno y el otro excluido. Niño 3, que me elijan prioritario 1 y excluido los otros 3. Porque si no, a los que son familias muy numerosas, los vas a dejar prácticamente, puedes dejarlo a ningún niño entrar. Y familias con menos niños pueden entrar en todos los deportes. La cuestión es que el que se apunta a 4 enumere los 4 por orden, los ordene. Claro, sí, es obligatorio. Usted enuméreme cuál es el prioritario. Pues fútbol, primero, segundo, baloncesto, tercero, ciclismo, tal. Vale, pues usted pasa a baloncesto o pasa a fútbol. El resto eliminado, a no ser que haya plazas. Sí, y así ya hacemos una criba importante. Ha habido una comunicación por porque parte si no es que si no estamos haciendo... Ese sistema lo emplea el inserso. Tienes que elegir el 1, Claro. El 2, el 3 y el 4. las universidades. Pero estamos hablando, lógicamente, de 3 millones y pico de usuarios frente a 800 y pico mil plazas, Claro, que quiero decir, y lo ha hecho de esta manera. Aquí puede ocurrir lo mismo, no sé las plazas que hay ahora mismo, pero imaginamos que hay, por poner un ejemplo, en Valdepeña, 1.000 niños o 1.200 niños en edad para hacer escuelas deportivas. Hay unos poco más. Más que no lo sé, quiero decir Sí, que no se sé, da un número. que no sé la cifra, por dar un número. Y hay 800 plazas, pues imagínate, el tema es como es, pues haciendo eso ya se hace una criba cuanto menos importante y le está dando a todo el mundo opción. Es decir, porque como has opcionado a varios deportes, pues tienes una posibilidad. Ha habido un comunicado por parte de Deportes diciendo que las familias que hayan apuntado a los niños en varios deportes, si en una de ellas no se van a presentar y no va a pagar la tasa, etcétera, etcétera, que lo comuniquen. Pero claro, eso ya le estás poniendo el peso a posteriori y a las familias, pudiendo haber hecho este sistema desde el principio, efectivamente. Desde el principio y te hubieras ahorrado este tipo de cosas. Aunque tanto la Universidad Popular como las escuelas deportivas son dos planteamientos distintos,
yo tengo que decir dos cosas. Yo creo que se podrían aumentar las plazas contratando más monitores, por un lado, tanto de la Universidad Popular como de las escuelas deportivas. Y en la Universidad Popular, y nosotros intentamos incluir, también con el Sindicato de Comisiones Obreras, las plazas de monitores de la Universidad Popular y nos la echaron para atrás. Vamos a ver, pero a mí me gustaría hacer una pregunta, Alberto, si la sabes. ¿Cómo están contratados los monitores deportivos? ¿Está externalizado el servicio o han hecho una Son convenios cooperativa? con clubes. Claro, Habitualmente son convenios con clubes, claro, sí. por eso decir que es una situación distinta. Y la Universidad Popular antes entraba por bolsa. Como ahora entra por bolsa, eso también se ha eliminado porque la ley no te lo permite ahora, la ley laboral, y entonces lo que tienes que hacer son convenios también, o con clubes, con asociaciones o con lo que sea. Sí, pero también podías haberlos estabilizado en su día. Sí, lo podías haber. Popular. Lo que pasa es que es bastante más complicado. Tú un club vas a tener cobertura. También y tú, por ejemplo, un monitor de macramé, ¿con qué club se va a ir? ¿O con quién se va a ir? Por poner un ejemplo, pongo un ejemplo concreto, ¿eh? Un taller de teatro, un taller de informática, un taller de Claro. inglés, un taller de memoria, que Son difíciles hacer un club, son muy específicos. Absolutamente, no, pero son absolutamente solicitados masivamente, y hay lista de espera fotografía, que yoga, otras pilates. actividades que por no resultar molestos no diré, pero que son ultraminoritarias. ¿Cómo vas a consolidar a un monitor de una, digamos, actividad residual que tenga una demanda bastante limitada? Va a tener el mismo trato que el que ha superado un proceso de selección o una asociación, una entidad, porque también hay convenios con entidades y con grupos culturales Claro, en las universidades populares. Vamos a ver. Por poder se puede. Alberto, por vamos a ver. ejemplo, Esto ha sido yoga, un fallo. pilates, Esto ha sido son deporte de la Universidad Popular que no se queda fuera, se quedan fuera muchísimas personas. Y eso no se debería contratar a lo mejor uno, se deberían contratar Sí, varios. pero el tema de monitores y este tema ha sido un fallo de la ley laboral. Han chocado contra la reforma laboral. Efectivamente, han chocado contra la reforma laboral, porque había ciertas cosas que se tenían que quedar. Porque solamente creo que quedan bolsas en sanidad. En el resto creo que se han eliminado en todos los sitios. En sanidad no. En educación también. Y en educación, quiero decir, el resto se han eliminado todas. Porque claro, o se hacen fijos discontinuos o desaparecen. ¿Y qué ha ocurrido? Que hay que externalizar de siempre que se ha dicho que como servicio y tal, y al final externalizados. Vamos concluyendo, señores. No tan de repente. No, que me refiero que ten en cuenta que en el momento ahora de que están en el proceso de estabilización de empleo, siguen habiendo bolsas para el tema de los interinos, que se han llamado interinos para trabajar ahí, pero también en las vacaciones o en las bajas de los puede interinos ser un peligro también total, puede haber bolsas. Porque si yo soy interino me llama, ya paso a ser fijo discontinuo de por vida. Se puede- En el primer se puede momento que cargar entre. el Hombre, ayuntamiento hombre, No tiene o nada que cualquier ver. empresa. ¿cómo lo vas a hacer luego? O sea, si yo paso mañana al ayuntamiento, Sí. ¿cómo no me va a hacer fijo discontinuo? ¿Está incumpliendo la ley o cómo es eso? Si tú, durante el tiempo, el proceso que va a hacer del proceso de estabilización, la ley dejaba un margen hasta finales de 2024 para tener ese Pues proceso entonces de forma interina, pero también se va a necesitar gente para las vacaciones de estas personas o para las ¿Y bajas eso de cómo estas van a ser? personas. Después del ¿Cómo está? 24. ¿Cómo está? Y Después del 24 no, después del 24 lo que va a haber va a ser fijos. Claro. O sea, porque se van a contratar, porque van a estar dentro de la RPT. la mayoría externalizados, acuérdate de lo que te digo. No te digo que no, pero se puede hacer como yo te estoy diciendo. Externalizados casi con Externalizados, ya seguridad. lo están haciendo Claro, con los socorristas, claro. con las escuelas de verano, con los monitores de las piscinas Pues claro, tú piensas, públicas y demás. Es que piensa que todo un está externalizado. monitor trabaja 2 meses en el ayuntamiento. Pero se puede hacer fijo discontinuo, tal Claro, como tú dices. 2 meses. Y el año que viene, por circunstancias, se encuentra trabajo y se va a quedar en verde el 1 de julio, por ponerte un ejemplo que empieza en las escuelas deportivas, se queda parado el número 3, el día 3 de julio. Y empieza el día 1. ¿Qué hace? No lo contratas porque tiene 2. Y tienes la obligación de llamarlo cuando vas a empezar a trabajar. Y como está trabajando hasta el día 3, no lo contratas. Porque es imposible y tienes tú la obligación de llamarlo. Y se ha quedado fuera por 2 días. Sí, eso puede pasar. ¿Cómo que puede pasar? Eso puede pasar. Eso es un ejemplo muy específico. Son Fernando. casuísticas. Pero que eso puede ocurrir muchísimo, ¿eh? Son Muchísimo. casuísticas Porque posiblemente además, extremas. porque que además esas casuísticas las administraciones tienen que contratar un poquito antes de empezar, no van a contratar el mismo día. Bien, pues hora larga de tertulia, no me digan que no ha sido intensa, variada en temas y densa en contenido, y ha tenido tono, hemos disfrutado. Le vamos a emplazar a dentro de 7 días, donde seguramente toque volver a hablar del Pleno Municipal. Vamos a ver lo que da de sí esta sesión, que comenzará el lunes a las 10 de la mañana. Hay reposiciones a lo largo de la programación semanal de Televaldepeñas, que ustedes pueden consultar en nuestra parrilla de programación, o simplemente llamándonos por teléfono aquí a Televaldepeñas, a la tele. Entonces les emplazamos primero a ver esa sesión, quien pueda en directo, quien no en diferido, y a comentarla aquí dentro de 7 días junto con otros asuntos
de actualidad. Hasta entonces, un fuerte abrazo.